Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el respeto a la vida humana. El respeto a la vida humana. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta y buscamos Génesis. El libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Génesis 1, del 26 al 27. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, amigos y amigas que nos escuchan en esta noche, en esta semana ha habido una indignación general en nuestro país por el asesinato de una compatriota, de una joven, en el pueblo de Fajardo por un desalmado, una persona que no mostró respeto a la vida. La indignación crece cuando se nos informa en cierta medida, posteriormente sabremos los detalles, la razón por qué esa joven es asesinada. En ese sentido, yo quiero llevarlos a una reflexión y a una discusión del concepto judeo-cristiano de la vida humana. La vida humana, como lo presentan las Escrituras, es altamente estimada porque los hombres y mujeres fueron creados a la imagen de Dios. A diferencia de todos los animales, de todo ser vivo sobre la tierra, solamente el hombre y la mujer han sido creados a la imagen de Dios. Eso transmite una idea, un concepto a toda la humanidad, que el ser humano, su vida, tiene que ser respetada, su vida debe ser cuidada, salvaguardada, porque la misma es valiosa ante los ojos de Dios. Pero el pecado que se introduce por la caída que vemos en Génesis, siembra en el corazón del ser humano un desprecio a la vida y los derechos a la vida que tiene la humanidad. En el primer ejemplo que vemos en las Escrituras, vemos a un hermano asesinando a otro hermano, por razones de envidias y revanchas. Vemos un ser humano que no respeta la vida de otro ser humano.
poco a poco el planeta se va llenando de homicidios, de muertes injustificadas, de guerras por razones profundamente egoístas. Y al mismo tiempo la creación en las mentes maquiavélicas del ser humano caído de formas de asesinar, de torturar, de formas de hacer sufrir a sus semejantes. ¿Pero por qué viene esto? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando perdemos de vista que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, cuando no nos importa eso, cuando desechamos eso, esa idea principal que aparece en la Escritura, el ser humano se convierte en otra vida que puede ser desechable, en otra vida que puede ser eliminada. Poco a poco el ser humano le da cabida a sus envidias, a sus robos, a sus deseos mezquinos, a sus avaricias, a sus codicias. Y si otro semejante está en el medio para evitar, en cierta medida, que usted lleve a cabo sus robos, sus codicias, el ser humano busca la forma de eliminarlo. A tal punto, hermano, y escuche bien, que muchas sociedades crearon religiones que justificaban el asesinato. Las sociedades cananeas tenían sacrificios humanos, principalmente de niños. Desarrollaron religiones de la fertilidad, donde muchas sacerdotisas eran prostitutas sagradas. Y parte de la adoración de ella era salir por las noches buscando parejas, hombres, para copular con ellos. Y si el resultado era un embarazo, muchos de esos niños, esos bebés, eran sacrificados a los dioses cananeos. Así sucesivamente, las culturas de Mesoamérica, incas, mayas, aztecas, una religión de muerte, donde jóvenes vírgenes eran sacrificados a los dioses de la muerte. Y no había respeto por la vida. Pero entonces se desarrollan, si podemos llamar así, defensas religiosas al asesinato, a descuartizar, a sacar corazones del pecho, porque no hay respeto a la vida humana. Por lo tanto, hermanos, el respeto a la vida se va perdiendo, porque hemos perdido el norte que cada ser humano fue creado a la imagen de Dios. No nos importa Dios. Y entonces rebajamos la defensa del ser humano a conceptos maniables de humanismo secular. ¿Y por qué digo maniables? Porque mire, hermano, las ideologías también políticas descartan al ser humano. Si el ser humano no es viable para la ideología política o la ideología militar, el ser humano tampoco vale. Por ejemplo, Esparta, la ciudad-estado de Esparta, ¿verdad? Los espartanos era un reino militar.
A los 7 años, los varones eran sacados de sus casas y estaban, creo, si no me equivoco, hasta los 25 años en la milicia, preparándolos para ser soldados espartanos. Pero eso no es básicamente el problema, es una locura, pero eso no es básicamente el problema. El problema es que cuando nacían, y yo quiero que usted me escuche, ¿verdad? Había un grupo de sacerdotes que inspeccionaban al niño. Y si ellos veían alguna imperfección en el niño, escuche, el niño era arrojado por un barranco, porque no servía para el propósito político-militar de Esparta. No había respeto a la vida. No había respeto al concepto de imagen de Dios en el hombre, porque no creían en ella. Y al no creer en ella, escuche bien, el ser humano en su pecaminosidad, poco a poco, justifica el asesinato, el exterminio, los genocidios. Cuando Esparta practicaba eso, como oía un médico decir, Esparta eliminó las posibilidades, escuche bien, de estudios médicos para resolver problemas, que es lo que se persigue en la curación. Eliminó las posibilidades, posiblemente la vida de poetas, de músicos, de historiadores, que posiblemente no servían en la vida militar, pero iban a contribuir en la vida cultural de Esparta. Pero si usted nota el discurso que yo estoy dando ahora, en este pedazo de sobre Esparta, sigue siendo utilitario. Independientemente que ese ser humano con sus imperfecciones físicas no iba a ser poeta o historiador o ingeniero o agricultor, independientemente de eso, hermano, ese ser humano valía a lo máximo porque había sido creado a la imagen de Dios. Esparta no le importaba eso. No había respeto a la vida humana. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América con su espada y su cruz, independientemente de la interpretación antigua revisionista que tengamos de la conquista, los españoles vieron con horror los sacrificios humanos de las culturas antiquísimas. Pero al mismo tiempo, mire qué interesante, mire la gran contradicción. Los españoles esclavizan porque se le nubla el entendimiento, y es el cristianismo, escuche bien, que traen los españoles, que levanta la voz contra la esclavitud de los indios. No fue el gobierno español, fueron frailes que levantaron la voz. Entre ellos Bartolomé de las Casas, porque creían en la dignidad humana. Creían que el ser humano valía por ser creado a la imagen de Dios, no importando la pigmentación de su piel, no importando la forma de sus ojos, no importando nada de eso. Cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios.
Pero si nosotros dejamos que los seres humanos se olviden, escuche bien, de las escrituras y de las verdades morales y éticas de la escritura, el ser humano buscará, aún en las sociedades del siglo XXI, con todos sus adelantos y sus discursos, buscarán las justificaciones para el exterminio, el asesinato de sus semejantes. Mire, hermanos, el 20 de enero de 1942, escuche bien, hermano, porque yo necesito que usted escuche muy bien esto. El 20 de enero de 1942, en Wannsee, Alemania, los nazis se reunieron en esa famosa conferencia de Wannsee. Mire cómo se llamaba esa conferencia. Escuche bien, una conferencia donde fueron representantes civiles, policiales, militares del gobierno alemán para buscar la solución final a lo que ellos llamaban el problema judío. El problema judío. Escuche, hermano. Y se reúnen todas esas personas en una conferencia, discutir, filosofar, cómo exterminar a hombres, mujeres y niños de la faz de la tierra. No solamente a judíos, a 500,000, a 600,000 gitanos, a pastores protestantes, a desvalidos, a disminuidos mentales, porque no hay respeto a la vida, porque la Alemania nazi le dio la espalda a Dios y el concepto de que el hombre y la mujer fueron creados a su imagen y semejanza. Y Alemania, el país más adelantado intelectualmente de toda Europa, se sentó a justificar el exterminio de seres humanos. Se sentó a pensar cómo hacerlo. Se sentó a filosofar cómo hacerlo en una forma despiadada, en una forma cruel y asesina y criminal, porque se había perdido respeto a la vida humana. Porque cuando olvidamos que el ser humano, como dice aquí en Génesis, fue creado a la imagen de Dios, tarde o temprano para algunos, otros serán un estorbo. Otros serán un simple apéndice. Otros serán una pérdida económica. Cuando Stalin, el dictador comunista de la Unión Soviética, dejaba de morir de hambre a millones de rusos, no le importaba la vida. Cuando las grandes hambrunas bajo Mao Zedong en China, donde seres humanos fueron utilizados hasta como abono, cuando se justificó el hambre, las violaciones, cuando se importó poco la vida, como decían algunos, déjalo si ese va a morir. Cuando se buscaba suplir a otros a costa del dolor y la vida y el hambre y la muerte del pueblo chino, no le importó a Mao Zedong nada.
Porque no había respeto a la vida. Porque de la ecuación Dios fue sacado. Y cuando Dios es sacado de la ecuación, de la discusión, escucha, hermano, se puede justificar cualquier cosa. En ese sentido, hermano, escuche bien. Cuando el gobernador de Nueva York firma una ley rodeado de un grupo de criminales para justificar el aborto a los 9 meses, estamos frente a una ley vil, asquerosa, criminal, donde se ha despreciado la vida y hemos bajado y nos hemos arrastrado al nivel del paganismo cananeo por conveniencia. Porque queremos justificar nuestras acciones pecaminosas. Y en ese sentido, oiga, hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte. Cuando se trata de justificar la eutanasia como un derecho de cada ser humano a morir como le dé la gana, ya hemos despreciado la vida y hemos puesto las bases para la eliminación del ser humano cuando sea un estorbo, cuando no haya una justificación económica para mantenerlo. Cuando países en Europa justifican el aborto a niños y niñas que vienen con síndrome de Down, no importando la opinión de los padres, hemos buscado la forma de unirnos a los nazis, de unirnos al comunismo en el asesinato vil del inocente y el indefenso. Porque le hemos perdido respeto a la vida humana. Y eso, hermano, crea una cultura de muerte. La cultura de muerte que tenían los aztecas, que justificaban sus sacrificios humanos, que justificaban todo su engranaje religioso, las limpiezas étnicas que ocurrió en los países bálticos, de asesinar, de vejar a seres humanos por diferencias religiosas o raciales. Porque no hay respeto por la vida. Porque Dios sabía que el ser humano no iba a respetar la vida. Y cuando vemos eventos que han indignado tanto a nuestro país, tenemos que entender que en este país se trata de justificar la cultura de la muerte. Y cuando se trata, pues entonces usted transmite a las futuras generaciones que la vida puede ser desechable. La vida humana puede ser desechable. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa que viene de Irlanda del Norte, fechada para el 23 de agosto de este año, y se titula la noticia: más de 400 lugares de culto fueron atacados en Irlanda del Norte en los últimos 3 años. Según la organización británica CARE, Christian Action, Research and Education, 445 iglesias y lugares de culto en Irlanda del Norte han sido atacados en los últimos 3 años.
Los actos contra edificios religiosos y cementerios se producen de media cada 2 días. Los datos recogidos por la entidad a través de solicitudes de información libres en la policía también reflejan que los ataques afectan a los 11 distritos en los que se divide el país. Los objetivos de dichas acciones se corresponden con todo tipo de lugar religioso. En la lista se encuentran, por ejemplo, la iglesia presbiteriana de Sandfield Row en Belfast, que recibió ataques incendiarios en 2 ocasiones durante julio de 2016. O la iglesia del Sagrado Corazón en Ballyclare, que fue atacada con pintura en esta Semana Santa. El clérigo del consistorio de Sandfield Row, Alistair McCracken, ha recordado que después de 2 ataques incendiarios en la iglesia, en julio de 2016, la iglesia presbiteriana, la respuesta inicial fue ira y frustración, a las que rápidamente siguieron el preguntarse por qué, y una especie de periodo de duelo, mientras se lidiaba con los aspectos prácticos de cómo restaurar los edificios. Como congregación, daríamos la bienvenida a cualquier iniciativa del gobierno para proteger las iglesias de más ataques, ha añadido. Kerr ha escrito una carta a los líderes de los diferentes partidos políticos reclamando un manifiesto de compromiso para establecer un fondo en Irlanda del Norte similar al Fondo de Protección y Seguridad para los lugares de culto que funciona en Inglaterra y Gales, que se conoce como las siglas de POW, P-O-W. En funcionamiento desde el 2016, este fondo provee recursos financieros a las organizaciones religiosas, ayudándolas a adquirir equipos de seguridad como cámaras de vigilancia, vallas e iluminación. Mark Bailey, miembro de Kerr en Irlanda del Norte, ha asegurado que se necesitan acciones porque en una sociedad libre y democrática nadie debería tener miedo de reunirse con aquellos que comparten su fe en un lugar de culto. Estos ataques dejan a los grupos religiosos con las propiedades dañadas, seguros de grandes costos y miedo a más actos de este tipo, ha remarcado Bailey. Mire, la noticia donde habla de más de 400 lugares de culto fueron atacados en Irlanda del Norte en los últimos 3 años. Primero tenemos que aclarar qué es Irlanda del Norte. La isla de Irlanda está dividida en una isla, ¿verdad?, completa, que pertenece a la República de Irlanda. Pero el norte de Irlanda pertenece a Inglaterra, lo que se conoce la Gran Bretaña, que se compone de Inglaterra, se compone de Escocia, del país de Gales e Irlanda del Norte. Esto viene, y no voy a dar una clase de historia, pero por lo menos un datito que sepa, de guerras ancestrales entre los irlandeses y los ingleses por la independencia de Irlanda. Al final, el único acuerdo que pudieron llegar fue que la independencia de Irlanda, pero el norte del país, parte del norte del país, se llamaría Irlanda del Norte, porque allí se concentraba una mayoría de ciudadanos irlandeses que se consideraban ciudadanos ingleses y de mayoría protestante, principalmente presbiterianos. Después de mucha guerra y mucho, ¿verdad?, problema, eso ocurre. Ahora, cuando nosotros vemos aquí de 445 ataques desde el 2016, estamos viendo un síntoma de la sociedad de Irlanda del Norte que puede estar casado no solamente por el pasado sangriento político religioso que hubo, sino también por ese avance en los últimos tiempos de incredulidad
y de insistencia de atacar el cristianismo. Porque la verdad es que usted gana con atacar templos, sean católicos o protestantes. Nada. Usted no gana nada de nada. Solamente mostrarse al mundo que usted es un fanático descerebrado, pero usted no alcanza ningún propósito. Es sin norte. Es una forma de descargar alguna ira o algún... que, como dije anteriormente, no tiene ningún propósito. Y aunque Irlanda del Norte ha estado bastante pacificada hace varios años, hay muchas heridas abiertas todavía, hermanos. Heridas que están ahí. Y en cierta medida enlutan al pueblo irlandés, sea de la República o sea del área que pertenece a Gran Bretaña. Nosotros tenemos que estar muy atentos a esa insistencia, a ese empeño, a ese encono en contra del cristianismo, porque el mismo viene, escuche bien, el mismo viene porque el cristianismo sí hace frente al humanismo secular, al ateísmo evolucionista, a filosofías de ideología de género. Y eso hace que estos pequeños grupos, porque en última instancia, en relación a la población, son pequeños grupos, pero muy vociferantes, tomen ese revanchismo. Y entonces se rebajan a este bandolerismo, porque esto es bandolerismo, que nada gana y que no tiene ningún propósito. En ese sentido vemos como un deterioro en conceptos de valores, en parte, porque no voy a decir todo, de la sociedad de Irlanda del Norte. Y nosotros tenemos que estar atentos aquí a políticos que solapadamente atacan el cristianismo bajo justificaciones de derechos que ellos se han creado para ellos mismos y tratar de atacar la libertad religiosa que nosotros tenemos. Que hay que transmitirle a esos políticos que de tonto no tenemos un pelo. Que cuando ellos iban ya nosotros veníamos. Y que lo entiendan muy bien. Y dejemos lo de tribu, ¿verdad?, a un lado. Tengo una pregunta aquí de Javier Ortiz, de Cagua. ¿Qué opina acerca del cristiano en el ejército? Mire, hermano, regularmente, por lo menos en el presbiterianismo, nosotros dejamos eso a la conciencia de cada creyente. Pero regularmente el presbiterianismo ha contribuido a los ejércitos de las naciones. Ahora, el problema aquí está, hermano, en la conciencia de cada creyente. Porque nosotros tenemos que entender que para derrotar a Hitler no se iba a derrotar tirando rosas de aviones, ¿verdad?, ni tirar peluches, ni tirando paracaidistas de algodones de azúcar. ¿Oyó? La maldad en el ser humano que quiere destruir, que quiere acaparar, que quiere asesinar a través de los estados se combate lamentablemente con guerras. Así de sencillo es esto. Hay otros que se puede combatir a través de la diplomacia, pero otros no. Y por eso el apóstol Pablo dice que no en vano el gobierno lleva la espada.
Así que en ese sentido, no es que no haya respeto a la vida humana, es que el que te va a atacar es el que no respeta tu vida porque no tiene justificación para atacarte. Y por lo tanto, hay un derecho bíblico a defenderte. Pero cada cual tiene que juzgar según su conciencia. Tengo otra pregunta, creo que de Junito de Carolina. ¿Qué significa la gran tribulación según Mateo 24:21? Una pregunta complicada. Yo voy a darle una contestación muy rápida. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Yo le voy a dar la contestación que entendemos acá en la escatología milenial reformada. Nosotros creemos que ese versículo se refiere en gran parte al año 70, con la destrucción del templo y de Jerusalén y la advertencia de Cristo a los cristianos de esa época. Pero creemos que también es un texto de doble referencia, por lo menos la línea milenial que perseguimos nosotros personalmente, que se refiere a un periodo de tiempo al final, muy corto. Por eso Cristo dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo, en que habrá gran tribulación en el planeta contra los cristianos y contra la moral cristiana. Y que los cristianos tendrán que enfrentar. Eso es lo que creemos de ese versículo. En los últimos minutos del programa queremos volver a reiterar el respeto a la vida humana, al inocente, al indefenso, la importancia de combatir la criminalidad y transmitirla a nuestros hijos y a las generaciones a través de la escuela, a través de la familia, el respeto a la vida humana basado en las leyes de Dios. Porque usted no puede basar el respeto a la vida humana en conceptos humanistas, porque tarde o temprano los argumentos humanistas se acabarán y se buscará justificar el asesinato, el exterminio de seres humanos por el bien de otros, posiblemente de algunos poderosos, por el bien de la ideología política, por el bien de la ideología religiosa. Y eso lo tenemos que tener claro. Lo que ocurrió en nuestro país esta semana, que ha indignado tanto, aunque ha habido otros asesinatos de mujeres en nuestro país, de hombres en nuestro país, lo que ocurrió es un síntoma de haber perdido el respeto a la vida humana, de haber sacado la ley de Dios de las escuelas, de haber sacado la ley de Dios de nuestras discusiones familiares, de tratar de justificar lo que no se puede justificar. Y si seguimos como país ese derrotero, habrá justificaciones de más en la mentalidad caída de los seres humanos para justificar la muerte, el asesinato, el exterminio y el genocidio. Es hora de volver a Dios y el concepto del ser humano que Dios estableció en Génesis. Hombre y mujer creados a la imagen de Dios. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Repito, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936.
Al mismo tiempo, si te interesa enviar tu ofrenda a través de ATH Móvil, el número de ATH Móvil es el 787-327-6063. 787-327-6063. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado por WMJ San Juan 1190. WCGB Juana Díaz 1060. WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.